La Constitución Política en el 19, número 25, asegura el derecho de propiedad artística, intelectual e industrial. Si leemos el enunciado del numeral 25, nos vamos a dar cuenta que se habla en primer lugar de la libertad de crear y difundir las artes. Este es un derecho de libre expresión en el medio social, no forma parte de los derechos que estamos viendo, ya lo tratamos. Esa redacción proviene de una reforma a la Constitución a propósito de las consecuencias desencadenadas por el fallo sobre la última tentación de Cristo, pronunciado por la Corte Interamericana y que llevó a una reforma constitucional. El derecho que nos interesa es el que viene a continuación. Se asegura el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Los incisos siguientes se refieren a la propiedad industrial. Son cosas distintas. Una es propiedad intelectual, que dice relación con las obras y creaciones artísticas. Y la otra es la propiedad industrial, que dice relación con patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas. En este caso se asegura el derecho de propiedad industrial sobre estas entidades u objetos por el tiempo que establezca la ley. Existe una concordancia en este punto con las normas que podemos encontrar en el bloque de la constitucionalidad de los derechos fundamentales, concretamente en el artículo 15, numerales 1, 6 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto a la propiedad artística e intelectual, se asegura el derecho del autor sobre sus creaciones, sean intelectuales o artísticas. ¿Qué es lo que se asegura de esta manera? Se aseguran ciertos derechos, que son derechos de contenido patrimonial, y existen otros derechos de carácter moral. ¿Qué comprenden estos derechos? La paternidad de la obra, es decir, yo soy autor de esta obra. La edición, yo determino cómo se va a editar, cuántas ediciones van a celebrarse, se van a efectuar. Y la integridad, mi obra no puede ser cercenada. Si uno viola, a lo menos, hay que señalar que hay otros aspectos más en la ley sobre propiedad intelectual, que es la 17.336. Si uno viola la propiedad intelectual, incurre en responsabilidad civil, pero también puede incurrir en responsabilidad penal. Atribuirse la paternidad de una obra o fragmento que en realidad pertenece a otro puede ser constitutivo de delito. De hecho, hoy en día, los plagios de obras terminan usualmente en sede civil y en sede penal, luego de la última reforma a la ley 17.336. Por lo tanto, no es tan simple transcribir lo que otro ha hecho y no identificarlo, o no hacer la cita textual. Es una falta grave a la ética académica. Y por lo tanto, es sancionable. Las sanciones varían. Algunas universidades expulsan a los estudiantes. Por ejemplo, en una universidad del puerto, el trabajo del seminario de investigación de un estudiante fue sometido a un programa. Hay un programa detector de plagios
hay varios, y el profesor guía determinó que había plagiado en un porcentaje bastante elevado el trabajo y lo denunció al estudiante. El estudiante terminó siendo sancionado, recurrió de protección y perdió en la Suprema. Todo Chile se enteró del fallo que rechazó su recurso de protección, para colmo de males. El estudiante fue sancionado con la suspensión, creo que por un año completo, o un año y medio, de sus estudios, encontrándose en etapas avanzadas en su facultad. En otras universidades se le expulsa a los estudiantes, como ocurre en la Universidad Católica de Chile. Inmediatamente se hace el procedimiento disciplinario y puede terminar en la expulsión. En general, hay una relación directa muchas veces entre el prestigio de la unidad académica y las sanciones que se aplican. Es así de simple. De alguna manera uno lo advierte en el medio. Por lo tanto, infracciones a la ética, no solo de esta naturaleza, sino que otras, tienen sanciones y penalidades. Y en el caso de la propiedad intelectual es más grave todavía. Simplemente se acaba el trabajo académico de las personas. En otros países, a diferencia del nuestro, las universidades privan de los grados a quienes han incurrido en estas prácticas. Les retiran el grado doctoral, el grado de bachiller, aunque hayan pasado años. Aunque hayan pasado años. Ello es posible porque las universidades en el extranjero no otorgan títulos sino solo grados. Para ejercer una profesión uno obtiene una licencia o una autorización en un procedimiento administrativo y competitivo. En Chile sería más complejo, pero nadie hasta el momento lo ha solicitado y se podría aventurar. Eventualmente podemos ver pronunciamientos en el futuro sobre esto. Fundamentalmente porque los modernos programas computacionales permiten cruzar información y determinar de dónde se saca cada idea. Esto es brutal, ¿ya? Pero es así. En algunas revistas jurídicas chilenas, cuando se detecta una situación así, se envía una carta por el editor de la revista al decano de la universidad, de la facultad de donde proviene el autor del manuscrito. Es así de simple. En otras, se le envía la carta al autor. Y así. Bien. La idea de proteger la paternidad es que nadie se apropie del trabajo de uno. La idea de proteger la edición es que la edición respete ciertos cánones o ciertos criterios que uno puede tener sobre la importancia de la obra de uno. Es decir, uno debe consentir que se haga la edición en, no sé, un papel determinado, en rústica o bien en tapadura, etc. Eh, Uno debe consentir en cuanto a la portada que se va a colocar en su CD, si es un artista, un músico, o en su libro. Y la integridad es que no puede ser cercenada la obra, sino mediante algo que no es cercenamiento, sino con citas textuales parciales previo reconocimiento de la paternidad. Pero una obra no puede ser cercenada, y eso se protege por la vía del derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, el autor de una obra tiene derecho a consentir en cuanto al número de ediciones y reimpresiones. Aquí las editoriales muchas veces, por la diferencia que hay entre las partes, imponen contratos de adhesión a los autores de libros, verdaderos contratos de adhesión. Y en general, hay que reconocerlo, en nuestro medio, la editorial estatal era la menos respetuosa de esta propiedad, por lo que me han contado varios autores. No así las editoriales privadas de origen extranjero, que tienen toda una cultura institucional al respecto.
igual imponen contratos leoninos. Pero cosas, por ejemplo, como que el número de ediciones. Realmente se conceden las dos primeras ediciones, pero en algunas editoriales a un amigo que le publicaron su memoria de prueba en la facultad, la editorial jurídica le impuso las 10 primeras ediciones de la obra. Brutal. El número de ejemplares también tiene importancia. No es lo mismo consentir en 500 ejemplares, lo que obligaría a una segunda edición, a consentir en 1500 ejemplares para un mercado que es tan chico como el chileno. Usualmente los tirajes suelen ser de 500 ejemplares, máximo en Chile, que es una cantidad irrisoria en otros países, pero eso es el mercado que hay en Chile. Las reimpresiones. En ocasiones, los autores consienten en un número determinado de ediciones y no prestan atención a que el contrato habla de reimpresiones. Por lo tanto, lo que hace la editorial es no sacar segunda edición y produce una, dos, cuarta reimpresión de la primera edición. Le ocurrió a un ex profesor nuestro, autor de un manual de derecho. En fin, en el caso de los artistas, tienen derecho a que se les remunere por la ejecución de su obra. Y para ello la sociedad chilena del derecho de autor tiene fiscalizadores que tienen el carácter de ministro de fe y que van a los pubs, van a los bares y donde se escucha música en vivo o no, toman nota de las piezas que son interpretadas y posteriormente la sociedad chilena del derecho de autor hace el cobro de derechos autorales al propietario del establecimiento y si no los paga, les demanda. Yo veía harto esto cuando era estudiante, que veía las demandas, me tocaba, cuando iba a la corte, veía de apelación del Paraíso, me llamaba mucho la atención esto de que habían demandas por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. En aquel entonces se llamaba Pequeño Derecho de Autor, hoy día la Sociedad Chilena. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchos? Muchos simplemente alteran la letra de la obra, cercenan la integridad, es decir, cambian estribillos para decir que no es la misma obra, lo cual rebota en los tribunales. Lo mismo en la música que se interpreta en las radios, en los jingles de publicidad. Una gran fuente de remuneración de los autores proviene de la música de su música que se emite en jingles publicitarios, en tandas publicitarias, porque ese es dinero seguro que se paga a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Las compañías publicitarias ganan mucho dinero y ellas depositan los derechos autorales en la cuenta de la sociedad y hasta las previos cobro de gastos de administración lo distribuye a los autores y cada artista tiene una cuenta en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Lo mismo sucede con música que se emite en programas de televisión, etc. ¿Ya? Deben pagar por ello. ¿Por qué? Porque los artistas viven de esto. Objetivamente, en parte viven de esto. Algunos pueden vivir de esto. ¿Ya? La fotocopia de libros, etc., constituye delito, infracción a la ley e implica privación de remuneración al autor. Ahora, en el caso de los libros, a uno le pagan le liquidan los derechos autorales, que no son elevados de ninguna manera. Muy poca gente puede vivir de la venta de libros a nivel mundial, salvo los autores de bestsellers, a los cuales les pagan por adelantado sus obras en millones de dólares, las grandes editoriales, un Stephen Hawking, etc. En el caso del resto de los mortales, uno tiene que solicitar a la editorial que le liquide los derechos y la editorial hará una liquidación y le enviará un cheque, muchas veces por no mucho dinero o por más dinero, o le deposita en la cuenta corriente los derechos, que no son elevados de ninguna manera son elevados. Me tocó en alguna oportunidad presenciar en la antigua
librería de la editorial jurídica la indignación de un autor porque su libro de derecho penal que se vendía tanto, él veía que se vendía, sin embargo le generaba derechos autorales ínfimos. No lo podía creer. En el fondo, la editorial jurídica, bueno, no sé cómo le liquidaba los derechos, pero suele ocurrir eso. Para más detalles, les voy a pedir que revisen la ley 7336. Creo que están educando, voy a revisarlo. Quiero pedirles por favor que vean los aspectos que involucran los derechos patrimoniales y los derechos morales de los autores. ¿Qué es lo que pueden solicitar? Vean también cuánto dura la protección. En materia de propiedad industrial, el inciso tercero de la Constitución, el inciso tercero del 19, número 25, indica qué comprende la propiedad industrial. Es importante señalar que cada uno de estos conceptos tiene una definición en la Ley de Propiedad Industrial. Es importante también señalar que la Ley de Propiedad Industrial contempla además otras categorías. ¿Ya? Por ejemplo, los trabajadores que prestamos servicios y creamos obras, algunas obras, o bien invenciones bajo un contrato de trabajo, ello pertenece al empleador, por ejemplo. Se habla de patentes de invención. Una patente de invención es una patente sobre una creación de la ciencia que no existe hasta el momento y que tiene alguna utilidad. Por lo tanto, es difícil, es caro, probar que algo es nuevo dentro de la ciencia. Pero hay inventores en Chile que viven de ello y venden sus patentes a grandes empresas. Las grandes empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses y japonesas, compran patentes de invención en Chile y los incorporan a sus procesos. Marcas comerciales. Las marcas comerciales son una denominación que recibe un cierto producto o bien un establecimiento. Esa marca tiene un valor patrimonial. No es lo mismo la marca Bata que la marca Los Tres Chanchitos. Bata tiene un valor internacional, patrimonial, tiene algo que se asocia a la calidad de los productos Bata. Las universidades protegen sus marcas. Por ejemplo, la Universidad de Talca tiene que pagar todos los años sumas importantes de dinero para proteger sus marcas, la marca Universidad de Talca. No obstante que esté en la ley, tiene que protegerla. ¿Para qué? Para que otro no la inscriba y no tenga que litigar por su marca, porque en caso de perder tendría que pagarle una remuneración al tercero por el uso de la marca. Used Praxis, el nombre de nuestra revista miscelánea de derecho. Esa marca está registrada en Chile y nadie más puede usarla. Hay una revista con la misma denominación en Perú y pertenece a la Universidad Privada de Lima. Nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos la marca registrada en Chile, estudios constitucionales, en fin, SECOCH, CEDEP, CENTRAS, son los centros de la facultad. Abate Molina, Instituto Abate Molina, Universum. Todos los nombres de nuestras revistas están registrados y eso lo hacen todas las universidades. Y también los nombres que tienen nuestros centros, como también nuestra universidad. En Chile, yo les comentaba que la expresión Universidad Nacional, la marca Universidad Nacional, fue patentada por una universidad privada. No obstante, que la Universidad de Chile se creó como Universidad Nacional. Y el nombre Andrés Bello también está patentado. La Universidad de Chile se opuso a ello, pero no pudo. Por eso existe la Universidad Nacional Andrés Bello, que es privada y pertenece al grupo Loret. Hoy día es una fundación
controlada por este grupo. Me comentaba alguien que todos los nombres que puedan servir como marca comercial de establecimientos educacionales, entiéndase, universidades, institutos, centros de formación técnica, prácticamente todos ya están registrados en Chile. Es muy difícil encontrar un nombre, y son nombres de zonas geográficas, nombres de fantasía, nombres de santos. Me pregunto si existirá la Universidad San Expedito, que entrega los títulos rapidito, pero no sé si existe realmente. Capaz que esté. Santo Tomás está archi inscrita, ¿ya? Nombres de héroes, todo está ahí, inclusive nombres de sabios extranjeros que nunca pusieron un pie en Chile. De hecho, me comentaban que una universidad, al no encontrar nombre disponible, tiene que pagar un canon a un instituto profesional por usar su nombre. Se habla de modelos. Bueno, la verdad es que los modelos suelen ser creaciones intelectuales para ciertos artefactos. Los modelos industriales, la forma de un tenedor, la forma de una lámpara es un modelo. No todas las lámparas tienen la misma forma. Detrás de la lámpara que usted compra en un home center, Easy o donde sea, hay una patente que protege el modelo, si es que está patentado. Quienes patentan los modelos son o los diseñadores industriales o son las empresas que los fabrican y han contratado a un diseñador en su planilla de sueldos. Procesos tecnológicos. Los procesos para producir un cierto producto pueden estar patentados también. Codelco suele patentar procesos tecnológicos relacionados con el cobre y descontaminación. Es sumamente complejo este tema porque muchos estudiantes van a hacer la memoria de prueba de ingeniería, bioquímica y todo eso a empresas mineras como Codelco. El problema está en que Codelco patenta muchas veces los procesos que se crean por los estudiantes. Y ahí se genera un problema enorme. Segundo, que no le permite presentar la memoria después. Ha habido grandes conflictos entre algunas universidades y esta empresa porque los estudiantes han creado en establecimientos de Codelco ciertos procesos. ¿Ya? Bueno, Codelco tiene un instituto dedicado a la patentación. ¿Por qué? Porque las patentes tienen un valor comercial y le agregan valor a la empresa. No es lo mismo comprar, no es lo mismo comprar una empresa que funde y refina cobre a comprar otra que además tiene patentes industriales. Esta otra tiene más valor de mercado. La otra simplemente, la que no tiene patentes, es simplemente una colección de tarros para fundir y refinar cobre. Pero no ha creado nada nuevo, todo lo compra. Las universidades chilenas tienen entre sus planificación estratégica generar patentes de invención, porque las patentes, uno, justifican nuestro papel en la sociedad, particularmente las universidades estatales. Frente a las privadas, la verdad es que la docencia no nos diferencia mucho. Tal vez tendremos profesores con más galones, pero hay menos alumnos en las estatales que en las privadas. Es un hecho objetivo. ¿Qué las diferencia? Bueno, la creación de valor para la sociedad. ¿Cómo se acredita? Publicaciones, proyectos y patentes. Eso justifica que el Estado las financia y no que subsidie a los privados. Universidades privadas también patentan. Las patentes le dan valor a la institución.
Por ejemplo, las primeras 10 universidades del mundo suelen tener un patrimonio en patentes de invención infinitamente superior al valor de sus predios. Tal cual. Uno, que los predios de los campus de las universidades no tienen mucho valor, porque no se pueden destinar a muchas cosas. Están edificados y es un cacho. Habría que demoler antes de construir. Pero las patentes tienen un valor de mercado elevadísimo, porque le generan rentas a las universidades. Ese valor de mercado determina que algunas universidades tengan que conseguir préstamos en condiciones más onerosas de la banca que otras universidades. Las universidades chilenas que tienen patentes tienen mejores condiciones de crédito que las que no tienen patentes. Las que no tienen patentes suelen ser las universidades más pobres, irónicamente o paradojalmente. No así las universidades que son más pudientes. En Chile las patentes se concentran sobremanera en 3 o 4 universidades de la capital, una universidad de la quinta región y una universidad de la octava. Las demás universidades vamos a la saga. Pero el nuevo plan estratégico ya nos leyó la cartilla y los científicos deben generar patentes. La Constitución habla también de otras creaciones análogas. Y ahí hay que ir a la ley para ver qué más es lo que se protege. Invenciones de servicio, que son las de los trabajadores en las empresas, etc. Los dibujos industriales también son patentables. Son esquemas, dibujos, para fines industriales y tienen un valor de mercado. Por el tiempo que establezca la ley, las patentes duran un número de años. Revisen la ley 19.039 que está en Educandos, y si no las voy a subir, y vean cuánto dura cada patente. ¿Cuándo un invento pasa a ser de uso público, etcétera? Por ejemplo, todo el tema de las vacunas, que está en boga hoy en día. ¿Cuánto duran esas patentes? Finalmente, se contemplan normas comunes. Indica el inciso final que será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial, lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, es decir, las normas sobre expropiación. Se pueden expropiar patentes, se pueden expropiar creaciones, pero habrá que pagar previo a la toma de posesión material. Este numeral no fue una innovación de la Constitución chilena, porque ya estaba en las constituciones previas, por lo menos desde 1833. Siempre se ha protegido las invenciones y las creaciones. Hoy día se han agregado desde el año 70 las creaciones intelectuales. Bien, con esto damos por terminado los derechos de propiedad relativos al patrimonio y a vuelta de vacaciones nos vamos a concentrar en los derechos de seguridad jurídica. Y recuerden, la primera clase, al regreso de vacaciones, vamos a tener nuestro control de lectura. Bien, me he excedido un poco del tiempo, así que me disculpo y sería todo. Hasta luego.